Nos esforzamos por la perfección física. Ocultamos nuestras cicatrices bajo capas de tejido y maquillaje. Lamentamos la asimetría de nuestros rostros como si fuera un error de cálculo en la arquitectura de nuestro ser. Vivimos con el miedo crónico, inyectado en la base del cerebro, de no ser lo suficientemente atractivos para la manada. Creemos, con una fe ciega y patológica, que nuestro valor reside en la geometría de nuestra apariencia. Pero detente un segundo. Siente el nudo en la boca de tu estómago, ese que aparece cuando te miras al espejo bajo una luz dura. Siente la tensión en tu trapecio, cargando el peso de una imagen que nunca termina de cuajar. Ese no es un dolor espiritual. Es cortisol. Es tu amígdala gritando que si no eres perfecto, serás abandonado. Es un error de software biológico, porque una antigua crónica, rescatada de los textos prohibidos y olvidados del viejo maestro Zhuangzi, nos habla de una anomalía estadística. Nos habla de un hombre tan deforme que asustaba a los niños y hacía que los perros ladraran al vacío. Un hombre que era un insulto a la estética. Y sin embargo, hombres y mujeres no podían evitar sentirse atraídos por él. Los reyes le ofrecían sus tronos. Las mujeres rechazaban a los príncipes más hermosos para estar cerca de su sombra. Hoy no vamos a hablar de belleza interior como un consuelo para los feos. Eso es marketing barato. Hoy vamos a diseccionar la mecánica del carisma real. Vamos a entender por qué tu obsesión con el envase es lo único que te hace realmente invisible. Y vamos a descubrir el secreto de la integridad somática. Bienvenido al otro lado del espejo. Si al escuchar esto has notado que tu mandíbula se aflojaba, aunque sea 1 milímetro, es tu sistema nervioso reconociendo que está cansado de fingir. Haz un acto de presencia ahora mismo, no para el algoritmo, sino para anclarte en esta realidad. Baja a los comentarios y escribe una sola palabra. Esencia. Al escribirlo, estás ordenando a tu cerebro que deje de escanear amenazas superficiales y empiece a buscar profundidad. Escribe esencia y exhala todo el aire que te sobra. Empecemos el descenso. En el antiguo estado de Lu, durante la era de los reinos combatientes, una época de sangre, acero y apariencias, vivía un hombre llamado Ai Taituo. Los registros históricos son crueles con él. No dicen que era poco agraciado, dicen que era una catástrofe biológica. Se cuenta que su espalda estaba tan encorvada que su rostro quedaba a la altura de su ombligo. Sus hombros subían por encima de su cabeza, como las alas rotas de un buitre. Su mentón se hundía en el pecho, y su respiración sonaba como un fuelle viejo y agrietado. Caminar, para él, era un acto de negociación con la gravedad. Ai Taituo era, bajo cualquier estándar médico o estético, repulsivo. Un error. Algo que la gente decente apartaría de su vista para no manchar su propia sensación de orden. Pero ocurría algo extraño en Lu. Cuando los hombres se sentaban a beber o a conversar con Taituo, perdían la noción del tiempo, sentían una calma densa, pesada, nutritiva, y cuando llegaba la hora de irse, se resistían, sentían un vacío físico al alejarse de él, como si se alejaran de una fuente de calor en pleno invierno. Y las mujeres, que en aquella época eran tratadas como moneda de cambio o adornos, veían a Taituo y algo en sus sistemas límbicos se encendía. Se cuenta que susurraban a sus padres: prefiero ser la cuarta concubina de este hombre deforme, a ser la esposa principal del general más apuesto. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué clase de hipnosis colectiva era esta? Los rumores llegaron a oídos del duque Ai. El duque era un hombre de poder, obsesionado con la forma, el protocolo y la jerarquía.
un hombre que vivía en el mundo de las apariencias. Al escuchar sobre este monstruo magnético, su curiosidad se mezcló con el escepticismo cínico del gobernante. «Traedlo ante mí», ordenó. «Quiero ver a esa criatura. Quiero ver si es un brujo o simplemente un payaso». Taitúo fue llevado a la corte. Imagina la escena. El palacio, líneas rectas, seda, oro, sirvientes perfectos, simetría absoluta. Y en medio de esa perfección geométrica entra Taitúo, un nudo de carne y hueso, el caos hecho hombre. El duque lo miró y sintió una repulsión instintiva. Su amígdala se activó. Peligro, enfermedad, desorden. El duque pensó, este hombre es una ofensa para mis ojos, pero el duque era un hombre curioso, así que decidió mantenerlo cerca, como quien tiene una mascota exótica o una curiosidad de feria. «Quédate», le dijo con desdén. «Veremos si tu mente es tan torcida como tu espalda». Y Taitúo se quedó. No hizo nada espectacular, no recitó poemas, no hizo magia, no aduló al duque, simplemente estaba. Pasaron los meses. El duque Ai, hombre de 1000 preocupaciones, comenzó a notar algo. Cuando estaba rodeado de sus ministros, generales y consejeros, hombres guapos, rectos, elocuentes, el duque se sentía solo. Se sentía en peligro. Sabía que cada uno de ellos tenía una agenda oculta. Sabía que lo juzgaban. Sabía que querían algo de él. Pero cuando se sentaba con Taitúo, el ruido cesaba. Taitúo no le pedía nada. Si el duque decía una estupidez, Taitúo no lo corregía para parecer inteligente, ni lo adulaba falsamente. Simplemente aceptaba la estupidez como parte del flujo de las cosas. Si el duque tenía miedo, Taitúo no le decía «no tengas miedo». Taitúo permanecía en silencio, validando la existencia de ese miedo, sosteniéndolo con su presencia. Poco a poco, la repulsión visual del duque se desvaneció. Ya no veía la joroba. Ya no veía la cara deforme. Empezó a ver, o mejor dicho, a sentir, una integridad masiva. Empezó a darse cuenta de que Taitúo era el único hombre entero en un palacio lleno de hombres fragmentados. Al cabo de un año, el duque Ai le dijo: «Taitúo, eres el único hombre en quien confío. Los demás son máscaras vacías. Tú eres real. Quiero que seas mi primer ministro. Quiero entregarte el gobierno del estado de Lu. Piénsalo, el hombre más feo del mundo, a punto de gobernar uno de los estados más poderosos, sin haber levantado una espada, sin haber pronunciado un discurso, solo por ser quien era». Taitúo aceptó, pero con una indiferencia que desconcertó al duque. No hubo celebración. No hubo gratitud excesiva. Fue como si le hubieran ofrecido un vaso de agua. Y entonces, a los pocos días, Taitúo desapareció. Se marchó. Simplemente recogió sus pocas cosas y volvió al anonimato. El duque Ai quedó devastado, no como quien pierde a un empleado, sino como quien pierde una extremidad. Se dice que el duque lloró y dijo: «El cielo me ha castigado. Me ha quitado al único hombre que me servía de espejo para mi propia alma. Ahora estoy solo de nuevo con estos maniquíes». Aquí es donde la mayoría de las historias terminarían, con la moraleja de «la belleza está en el interior». Pero nosotros no nos conformamos con moralejas infantiles. Nosotros queremos entender la mecánica, queremos ver los engranajes. En la historia original de Chuangzi, Confucio aparece para explicar este fenómeno. Un discípulo le pregunta: «Maestro, este hombre no tenía estatus, ni belleza, ni poder, ni conocimientos especiales. No decía nada importante, solo repetía lo que otros decían o asentía, y sin embargo, el duque le entregó el reino. ¿Qué tenía?». Confucio, con una seriedad clínica, responde: «Ese hombre poseía la plenitud de la virtud. Su de estaba intacto». Detengámonos aquí. La palabra virtud en Occidente ha sido destruida.
La asociamos con ser bueno, con moralidad, con portarse bien, con ir a misa los domingos. Eso no es el de taoísta. De significa potencia, significa eficacia, significa integridad. Es la misma virtud que tiene una semilla para convertirse en árbol. No es una virtud moral, es una virtud energética y física. Taituo tenía su D completo. ¿Qué significa esto en términos de neuropsicología moderna? Significa que Taituo no tenía fugas. Mírate a ti mismo. Mira a la gente perfecta de las revistas. Están llenos de fugas. Su energía se escapa constantemente tratando de mantener una imagen. Cuando entras en una habitación preocupado por si tu ropa combina, por si se te nota la barriga, por si tu pelo está bien, estás fragmentado. Tu sistema nervioso simpático está disparando alertas de amenaza social. Estás en modo lucha o huida, sutil. Estás proyectando inseguridad. Estás proyectando necesidad. Y la necesidad es el anticarisma. Biológicamente, la necesidad huele a debilidad. Huele a que eres un recurso que va a drenar a la tribu, no a aportarle. Taituo, debido a su deformidad, había sido expulsado del juego social desde el nacimiento. No podía competir en belleza, no podía competir en fuerza. Así que hizo lo único que un sabio puede hacer: renunció a competir. Y al renunciar a competir, renunció a la necesidad de aprobación. Al no necesitar que el duque lo aprobara, Taituo se convirtió en un espejo limpio. No había ruido en su señal. Su sistema nervioso estaba regulado en lo que llamamos el estado vagal ventral: seguridad, conexión, calma. Y los seres humanos somos animales de manada. Tenemos neuronas espejo. Cuando el duque, que vivía en estrés crónico, paranoia y cortisol, se acercaba a Taituo, que vivía en aceptación radical y calma, el sistema nervioso del duque se sincronizaba con el de Taituo. Se llama corregulación. Taituo no hacía nada. Taituo era un ancla de seguridad. Por eso lo amaban, no porque fuera guapo, sino porque estar a su lado se sentía como volver a casa. Se sentía como dejar de huir. Confucio dice en el texto: cuando la virtud sobresale, la forma física se olvida. Esto no es una metáfora poética, es un hecho cognitivo. El cerebro humano prioriza la información. Si la señal de seguridad y poder, el D, que emite una persona es lo suficientemente fuerte, la corteza visual pasa a un segundo plano. Dejas de ver la joroba. Dejas de ver la cicatriz. Dejas de ver la asimetría. Solo ves la luz. Solo sientes la presencia. Pero nosotros hacemos lo contrario. Confucio advierte: los hombres de hoy olvidan lo que deberían cultivar, el espíritu, la integridad, y cultivan lo que deberían olvidar, la forma externa. Pulimos el jarrón hasta desgastarlo, mientras el agua en su interior se pudre. Nos operamos la nariz, nos inyectamos toxinas para paralizar los músculos de la cara, nos matamos de hambre, todo para ser amados. Y sin embargo, cuando llegamos a la cita, cuando llegamos a la reunión, estamos tan aterrorizados de que se nos rompa la máscara, que nuestra vibración es de pánico. Y la gente lo nota, la gente se aleja, no por tu nariz, sino por tu miedo. Entendemos el diagnóstico. Estamos enfermos de forma, estamos atrapados en la tiranía de la retina. ¿Cómo salimos? No te voy a decir que dejes de ducharte o que engordes a propósito. Eso sería reaccionario. El Tao no es estúpido. El Tao es eficiente. Te propongo una práctica de reingeniería inversa. Vamos a aplicar la estrategia del jorobado. Vivimos en una cultura ocular centrista. Todo entra por los ojos. La estrategia de Taituo es volverse interoceptivo. La interocepción es la capacidad de sentir tu cuerpo desde dentro, no de juzgarlo desde fuera. Paso 1. El ayuno de espejos. Durante los próximos 7 días,
Reduce tu interacción con los espejos al mínimo higiénico indispensable. Mírate para quitarte una legaña o para no salir con manchones de comida. Punto. Prohibido el chequeo de seguridad. ¿Sabes a qué me refiero? Ese momento antes de salir donde te miras, te giras, metes la barriga, buscas el ángulo. Ese momento es veneno. Ese momento es donde le dices a tu cerebro, no soy suficiente, tengo que engañarlos. Corta ese circuito. Siente la ansiedad de no mirarte, sosténla y sal a la calle. Aprende a caminar sin saber cómo te ves. Aprende a confiar en cómo te sientes. Paso 2. Cultivar el D. La acumulación de potencia. Tai Tuo acumulaba presencia porque no la gastaba en impresionar. ¿Cómo se hace esto hoy? A través del silencio activo. Cuando estés en una conversación, deja de preparar tu respuesta. Deja de pensar en si estás sonriendo bien. Deja de pensar en qué pensarán de ti. Desaparece. Pon el 100% de tu atención en la otra persona. Conviértete en un espacio vacío para que el otro exista. Verás algo mágico. La gente se enamorará de ti. No porque seas guapo, sino porque les estás dando el regalo más raro del siglo XXI. Atención real sin juicio. Eso es lo que hacía Tai Tuo. Al no tener ego que defender, podía recibir al otro completamente. Paso 3. La meditación de la fealdad. Esto va a sonar duro. Si tienes un defecto físico que te atormenta, una cicatriz, calvicie, sobrepeso, una nariz grande, deja de intentar amarlo con afirmaciones falsas. No te digas soy hermoso si no te lo crees. Tu cerebro sabe que mientes y crea resistencia. En su lugar, practica la neutralidad radical. Siéntate, cierra los ojos, lleva tu atención a esa zona de tu cuerpo, siente la vida en ella, siente la circulación, siente la temperatura. Esa parte de ti no es un objeto estético, es un tejido vivo, es funcional. Existe para mantenerte vivo, no para decorar el mundo. Retira la etiqueta de feo. Retira la etiqueta de bonito. Solo es parte de tu totalidad. Cuando dejas de gastar energía odiando una parte de ti, esa energía vuelve a tu centro. Tu D aumenta. Tu mirada se vuelve más profunda. Tu voz más resonante. La verdadera belleza no es simetría. La verdadera belleza es ausencia de conflicto interno. Un animal salvaje nunca es feo, porque nunca se juzga a sí mismo. Un gato callejero tuerto tiene más dignidad y presencia que un modelo inseguro, porque el gato está completo. El modelo está dividido. Sé como el gato. Sé como Tai Tuo. Quiero que entiendas esto a nivel celular. No es misticismo. Cuando te obsesionas con tu apariencia, activas el sistema de amenaza. Tu frecuencia cardíaca sube. Tu voz se vuelve más aguda y tensa. Tus microgestos faciales se vuelven rígidos. Tu mirada se vuelve esquiva o agresiva. Estás enviando señales biológicas de depredador o de presa. Cuando practicas la aceptación radical de tu esencia, lo que llamamos cultivar el D, activas el sistema de calma. Tu voz baja a un registro más grave y resonante. Esto está demostrado científicamente. El nervio vago regula las cuerdas vocales. Tu rostro se relaja, desaparece la cara de máscara. Tu mirada se vuelve estable. Estás enviando señales biológicas de líder o de refugio. El mundo está lleno de depredadores y presas. El mundo está hambriento de refugios. Tai Tuo era el refugio definitivo. Por eso el rey quería darle el poder. Porque el poder real siempre busca la estabilidad. Por eso las mujeres lo deseaban. Porque el deseo busca seguridad para poder soltarse. Tu belleza externa es un activo depreciable. Cada día vale menos. La gravedad y el tiempo son invictos. Si apuestas todo a esa carta, estás invirtiendo en una empresa que va a quebrar seguro. Es matemática. Tu esencia
Tu capacidad de corregulación, tu paz interna, es un activo apreciable. Vale más con el tiempo. Un viejo sabio es más magnético que un joven tonto. ¿Dónde estás poniendo tus fichas? ¿En el envase que se pudre o en la luz que lo habita? La leyenda de Ai Tai Tuo no es una historia sobre un hombre feo. Es una historia sobre ti. Es una historia sobre la jaula invisible en la que has decidido vivir. Has pasado años puliendo el jarrón. Has gastado fortunas barnizándolo, pintándolo, vigilando que no tenga ni una sola grieta. Y estás tan ocupado cuidando la porcelana que has dejado que la vela que había dentro se apague. Y un jarrón oscuro, por muy perfecto que sea, es solo un objeto frío en una habitación oscura. Nadie se enamora de un jarrón. Nos enamoramos de la luz. Ai Tai Tuo era un jarrón roto, sucio, deforme. Pero la luz que ardía dentro de él era tan furiosa, tan cálida y tan constante, que nadie podía mirar otra cosa. Deja de pedir perdón por tu cara. Deja de pedir perdón por tu cuerpo. Deja de tratar a tu vehículo como si fuera tu identidad. Ocúpate de la llama. Ocúpate de tu integridad. Ocúpate de tu calma. Y verás cómo, paradójicamente, cuando dejes de intentar ser hermoso, el mundo no podrá dejar de mirarte. No pulas el jarrón. Ocúpate de la luz que brilla en su interior. Sigue caminando hacia tu propio centro. Y si quieres que caminemos juntos, suscríbete a Más Allá del Yin y el Yang. Aquí no vendemos espejos. Aquí rompemos ilusiones. Gracias por escuchar.